estimados, poder estimar si si el sistema con su biomasa residual, si los bioproductos obtenidos de la biomasa residual del banano podían ser suficientes para que el sistema funcione en un ciclo cerrado. Y por último, se analizaron las barreras. ¿Cuáles serían las posibles barreras? Porque hasta el momento, en realidad, específicamente en el tema del banano y de su bioeconomía circular, no se ha hecho un estudio de las barreras. Sin embargo, hemos revisado estudios que puedan ser similares y se ha hecho, se ha analizado esa información. Oye, entonces la pregunta, ¿es posible cerrar el ciclo en el sistema de producción del banano? Para eso vamos a analizar primero la materia prima. Recordemos que la biorefinería me va a permitir procesar una materia prima. Pero esta materia prima, en el caso del banano, va a ser la biomasa residual. Esta materia prima varía mucho en la parte de su composición en cuanto al contenido de celulosa, hemicelulosa, lignina y ceniza. El tema de que varíen estas composiciones es que puede afectar el proceso o hace que el proceso de biorefinería sea variable. Entonces, cuando hablamos de biorefinería, tenemos que necesariamente hablar de su materia prima y realizar muchos más estudios sobre cómo conservar la materia prima y las características de estas materias primas y cómo afectan al proceso. Esos estudios no se han hecho. O sea, no conocemos o no se conoce bien algunos conceptos necesarios para la etapa del proceso. Todo lo que se ha hecho hasta ahora es un poco en la parte de laboratorio y de simulación, pero en un proceso real con respecto a la biomasa residual del banano no se ha hecho ni a escala piloto. Entonces, cuando hablamos del pseudotallo, ustedes pueden observar que el mayor contenido de celulosa uno de los mayores contenidos de celulosa es el pseudotallo. Pero ¿por qué la celulosa? Porque la celulosa es la que me va a servir de fuente de carbono para un determinado microorganismo. Ojo, yo puedo obtener a partir de estas biomasas residuales, yo puedo obtener distintos bioproductos dependiendo del tipo de fermentación y el microorganismo que yo utilice o que se utilice. De la composición que observamos aquí, el que me interesa para procesos de bases biológicas es su composición en cuanto a celulosa. Sin embargo, se presenta una dificultad cuando hablamos de biomasa residual agrícola o agroindustrial. El contenido de hemicelulosa y de lignina. Entonces, la lignina va a dificultar un poco que el microorganismo tenga acceso hacia esa celulosa. ¿Sí? Entonces, observamos que en el caso del pseudotallo, el porcentaje de lignina es de 16.8%, así como el de hemicelulosa, que es de 14%. Entonces, tienen un contenido también alto de lignina y de hemicelulosa. En el caso de la hoja, nosotros podemos observar que hay una composición de celulosa del 28%, mientras que de lignina hay 24.9%, hay una mayor cantidad de lignina, y de hemicelulosa tenemos un 17.1%. Sin embargo, la hoja presenta otras características que la vamos a analizar más adelante. Cuando hablamos del raquis, el raquis tiene aproximadamente un 32% en cuanto a contenido de celulosa, en lignina 13.8% y en hemicelulosa un 13.7%. Es decir, que podemos considerar que el raquis tiene una mayor cantidad de celulosa, menor cantidad de lignina, y esto va a ser bueno. Ya vamos a analizar por qué. Mientras que la cáscara como materia prima tendría un 32% de celulosa y también casi similar al raquis. Es importante aquí indicar que en el raquis
El raquis, una vez que el banano es procesado, el banano es cortado del raquis, el raquis se acumula en un solo sitio para que luego venga el camión de la basura y lo desechan como tal. O si no, se lo deja apilado en el monte o en la tierra, lo cual lo cual es una mala gestión y de los residuos y causaría también un impacto ambiental. Pero observemos que el raquis tiene un mayor contenido de celulosa, ¿sí? Y que su peso es mucho menor que el pseudotallo. Entonces, el pseudotallo tiene mayor peso, de hecho tiene un mayor tamaño, y el contenido, el porcentaje de celulosa, esto es un porcentaje promedio en función de base seca, no es tan diferente, estamos hablando de 32, 38, pero hay una mayor comodidad en el pseudotallo. Sin embargo, el pseudotallo se corta y se deja en el piso. Entonces, para trabajar con esta materia prima o con esta biomasa, habría que irla a recolectar, lo cual sería un problema un poco complicado, sería, mientras que con el raquis no. En el tema de la cáscara es lo mismo, a menos que el banano se procese en una industria y se pueda recolectar de allí la cáscara para luego ser procesada, entonces eso sería lo ventajoso, porque si no habría que recolectar la cáscara y por lo general esta biomasa residual está dispersa. En cuanto a la hoja del banano, como materia prima, ciertamente su contenido de celulosa es bajo y tiene un alto contenido en lignina, tiene el mayor contenido de lignina comparado con la otra biomasa con el cebotallo, el raquis y la cáscara. Sin embargo, los estudios demuestran que tiene una mayor concentración de glucosa dentro de la nervadura. Entonces, lo que hace fácil, mediante métodos físicos, poder extraer esta fuente de carbono. No la fuente de carbono a partir de la celulosa, pero sí una fuente de carbono que es la glucosa, que me sirve para procesos de fermentación y que ya, bueno, son investigaciones recientes que se están haciendo que están utilizándolo de esta manera la hoja, pero es algo nuevo, ¿sí? Incluso en nuestros proyectos que estamos realizando, utilizamos la hoja, el jugo de la nervadura de la hoja como una fuente de carbono, sin utilizar propiamente la celulosa, es decir, que allí tendríamos otra fuente de carbono en la hoja, por eso es que es algo interesante. Sin embargo, en la parte de recolección habría que ir también al cultivo y recolectar la hoja, ¿sí? Entonces es un proceso de recolección. Y eso también, estos temas de aquí también se van a analizar en las barreras, porque son importantes. Entonces, ¿qué tan disponible está la materia prima? ¿Qué tan fácil se me hace transportar esa materia prima al lugar donde se va a procesar? Y el tema del procesamiento, que son factores que son importantes dentro de los costos para el análisis tecnoeconómico. Ahora, ¿en qué consiste el pretratamiento? En la gráfica se observa que tenemos allí la molécula en donde para tener acceso a la celulosa, que al final va a ser mi fuente de carbono o la fuente de carbono que va a utilizar el microorganismo, tengo que pasar primero a romper la lignina y de forma molecular también está la hemicelulosa enrollada allí junto a la celulosa. Entonces, por medio de tratamientos físicos, químicos o biológicos, yo puedo romper la lignina. Por ejemplo, los tratamientos físicos son variados. Por ejemplo, puedo hacer uso de la temperatura. Si yo pongo en contacto directo esa materia prima con vapor, el vapor va a destruir la lignina, ¿sí? Y me va a dar facilidad o acceso a la celulosa o a la fuente de carbono que estén dentro, análogo a lo que se hace para la obtención de azúcar. Entonces, mediante contacto directo con vapor o agua caliente, se destruye o se separan no se destruyen, se separan las moléculas de lignina, ¿sí? Entonces, mediante temperatura, mediante ensayos mecánicos o trituración, molienda, yo puedo ir teniendo acceso a la fuente de carbono que es la celulosa.
Asimismo, mediante el uso de compuestos químicos, como por ejemplo ácido sulfúrico, ácido nítrico, peróxido de hidrógeno, ácido acético glacial. Entonces, mediante todos estos compuestos químicos oxidativos, yo puedo ir tratando o haciéndole el pretratamiento a la biomasa residual. Ahora, también se puede utilizar enzimas u hongos que me permitan romper también esta lignina. Lo que se hace comúnmente es utilizar o hacer un mix, o sea, utilizar tanto un pretratamiento físico, es decir, una molienda, algo sencillo, una molienda, para aumentar el área de superficie de contacto y añadirle un compuesto químico. ¿Qué ocurre? Que al utilizar un compuesto químico, vamos a tener aguas residuales abajo, ¿sí? Entonces, ese es un poco el asunto de qué tan ambiental o qué tan amigable puede ser un producto con el ambiente cuando en la parte del pretratamiento o durante la etapa de la purificación utilizamos agentes químicos para poder realizar las distintas operaciones. Entonces sí hay que analizar esta parte de, o sea, qué tan factible ambientalmente o ambientalmente hablando, sí, es utilizar estos compuestos químicos o estas sustancias oxidativas que me van a permitir tener acceso a la fuente de carbono. Entonces, por lo general se hace un mix. Entonces se utiliza un tratamiento físico, un tratamiento químico y luego un tratamiento biológico para aumentar los rendimientos, que es otro factor importante. ¿Cuáles son los rendimientos? ¿Cuánto yo puedo obtener de un determinado bioproducto utilizando esta biomasa residual? Porque al final del día, lo que se busca es que se pueda obtener un bioproducto que sea competitivo económicamente hablando con productos obtenidos por síntesis química. Entonces, estamos haciendo aquí un trabajo de, tal vez llamarlo así, una síntesis química verde o una química verde que sea amigable con el ambiente. Y eso es lo que se busca. Una vez que ya se tiene la fuente de carbono, que ya la fuente de carbono es accesible, ¿sí? Que ya hemos podido o se ha separado la lignina, hemicelulosa y la celulosa como tal, entonces va a depender mucho el tipo de microorganismos, cuáles son las condiciones que necesite ese microorganismo para desarrollarse. Por ejemplo, el pH, la temperatura, necesita o no oxígeno. Entonces vamos a tener dos tipos de fermentaciones, fermentación aeróbica y fermentación anaeróbica. Entonces, nosotros conocemos que en la fermentación aeróbica el microorganismo va a producir dióxido de carbono, agua, y vamos a tener allí un compuesto que puede ser, por ejemplo, el etanol o el bioetanol. En una fermentación anaeróbica vamos a tener un biogás, un gas metano. Sin embargo, no son los únicos. Podemos tener otros compuestos. Podemos obtener, por ejemplo, si el objetivo es obtener glucosa, entonces podemos también mediante hidrólisis enzimática obtener glucosa como un bioproducto o podemos obtener ácido láctico. Dependerá bastante del tipo de microorganismo. Podemos obtener nanocelulosa bacterial o polihidroxibutirato, PHB o PHA, polihidroxialcanoatos, que también son biopolímeros. Cuando hablamos de la parte de fermentación, es un proceso que puede ser estacionario, es decir, que no necesite ningún mecanismo de agitación, o puede ser de un proceso que necesite agitación de un control de la temperatura y control del pH, lo que también va elevando los costos del proceso. Entonces, esta es la parte que se analiza. ¿Cuáles son las mejores o las condiciones óptimas
en que el microorganismo o los microorganismos van a obtener mayor rendimiento, mayor rendimiento en la producción de un determinado biocompuesto o de un determinado bioproducto. La purificación. En esta parte, el microorganismo ya puede producir de forma, o sea, se puede obtener un producto en la parte externa, o sea, en el medio. Por ejemplo, el microorganismo utiliza la fuente de carbono y desecha etanol. Entonces nos toca purificar el medio para obtener un etanol de una alta pureza. Entonces también el etanol va a depender para qué se lo necesite, entre 95, 99 o 100, 100 grados Gay-Lussac de pureza. O por ejemplo, en el caso de los polihidroxibutiratos, que son polímeros, el microorganismo utiliza la fuente de carbono, estos biopolímeros. Entonces luego tocará destruir destruir la capa celular del microorganismo por métodos físicos y métodos químicos, para poder obtener luego este biopolímero, lo cual allí presenta un problema otra vez ambiental, porque vamos a hacer uso de agentes químicos para obtener un determinado bioproducto. Entonces, a veces la pregunta es, ¿qué tan verde es el bioproducto? ¿Sí? Y va a depender mucho del microorganismo que utilices y del proceso que se vaya a realizar. Entonces, para producción de ácido láctico, el microorganismo también utiliza fuente de carbono y desecha ácido láctico, que luego va a tener que ser purificado en columnas cromatográficas. Y muchas veces esta parte de purificación también aumentan los costos del proceso. Conocemos bastante bien la etapa o los métodos físicos como la destilación para obtener, por ejemplo, bioetanol. Lo conocemos bien, diseñado, ya tenemos experiencia en el diseño de este tipo de equipos, este tipo de equipos, porque son destilerías normales que se utilizan. Sin embargo, para otros tipos de procesos, para obtención de otros tipos de biopolímeros, no se tienen en realidad los rendimientos. Y ese es el problema en cuanto a los biopolímeros. Ciertamente podemos obtener ya este tipo de moléculas que son de interés para poder reemplazar a los polímeros sintéticos. Sin embargo, no se tiene claro cuáles son los rendimientos y el tema de purificación. Entonces, lo que dificulta o lo que nos ha dificultado en este tema, el cálculo para estimar si podemos reemplazar, por ejemplo, el uso de fundas plásticas y demás insumos que tienen como base compuestos del petróleo, ¿cómo lo podemos reemplazar en la misma cadena del banano? Y por allí va la investigación. ¿Cómo reemplazar estos insumos que son de base de petróleo, que utilizan la síntesis del petróleo? ¿Cómo lo podríamos reemplazar con la biomasa residual o con procesos de bases biológicas que utilicen biomasa residual del banano? Lo que se ha hecho hasta ahora, lo que se ha hecho hasta el momento referente al banano, lo voy a detallar en esta tabla. Por ejemplo, se ha utilizado tanto el pseudotallo, la hoja, el raquis, las cáscaras del banano, todo esto en laboratorio, y se ha visto los rendimientos de cuánto se puede obtener, cómo se combinan los pretratamientos, el tipo de hidrólisis y por último la etapa de fermentación, cómo se realiza. Entonces, uno de los que han obtenido mayor rendimiento, lo podemos observar allí, por ejemplo, se utilizaron vapor, al pseudotallo lo sometieron a contacto directo con vapor a 173 grados Celsius durante 5 minutos, que es el tratamiento físico. Luego le agregaron ácido sulfúrico, ¿sí? Un 2.2% de ácido sulfúrico. Una vez que se hizo un tratamiento físico, pasó por un tratamiento químico y luego se le adicionó enzimas que pudieran tomar la celulosa y transformarla a glucosa. Entonces, enzimas
La hidrólisis enzimática es tomar esa celulosa y transformarla a glucosa. Entonces, por el ciclo de Krebs, ¿no? Entonces, la glucosa me va a permitir o va a permitirle al microorganismo que realice sus procesos biológicos mucho más rápido. Entonces, la glucosa y la sacarosa son fuentes de carbono factibles que utiliza el microorganismo para la obtención de un bioproducto. Entonces, mediante este proceso, se obtuvo 42 más menos 0.9 gramos por litro, gramos de bioetanol por litro del proceso de fermentación. Entonces, para que tengan una idea, lo que se hace es, una vez que ha pasado por el pretratamiento, esa biomasa que me queda, que ya ha sido pasada por vapor, por ácido, lo que me queda, yo comienzo a agregarle ácido sulfúrico o le agrego una disolución de 10 minutos. Ya, le agrego ácido sulfúrico y con eso yo voy tratando o obtengo distintos bioproductos. Lo mismo aquí en el segundo tallo, agua caliente, 210 grados Celsius a 40 minutos. Ya, entonces, aquí hay algunos métodos de tratamiento. La hoja es interesante. La hoja, de hecho, los tratamientos que es necesario para realizar van desde una molienda. Solamente moler la hoja y obtener el jugo de la fronda de la hoja del banano y podemos obtener glucosa de forma directa y ya desde allí podemos fermentar con un microorganismo. Eso es lo que nosotros utilizamos. Entonces, por ejemplo, para la producción de bioetanol utilizamos Saccharomyces. Si queremos utilizarlo para producción de nanocelulosa bacterial, utilizamos como Agatibacter psillino o una simbiosis que se le conoce con el nombre de SCUBY, en donde hay todo un consorcio microbiano actuando allí de manera sinérgica y que es factible obtener allí nanocelulosa bacterial, que también es un biopolímero de interés industrial. En el uso del raquis también se han hecho trabajos, se han obtenido rendimientos bastante altos. Sin embargo, se sigue trabajando en el tema de conocer qué pretratamientos se pueden utilizar o se pueden realizar para aumentar los rendimientos. Entonces, por ejemplo, se ha utilizado distintos agentes químicos como el hidróxido, como el ácido hipoclorito, como el cloruro, el hidróxido de sodio, ácido sulfúrico. Y bueno, allí en eso va el tema de investigación, tratar de aumentar los rendimientos, tal vez utilizando tantos métodos físicos, químicos, como enzimáticos o biológicos. La cáscara es otro compuesto o es otra materia prima que se ha utilizado. Sin embargo, el problema de la cáscara siempre va a ser el de la recolección. A menos que se tenga una planta que procese el banano para poder solventar este tema de que esta materia prima está muy dispersa, ¿sí? No se la puede recolectar. Ya. No sé si contesto ahorita las preguntas o la dejo al final. Como ustedes saben, Manuel, quizás solemos tener el espacio al final para que pueda continuar, pero como usted le considere mejor. Bueno, como estamos en esta parte de aquí, yo creo que sí es interesante la pregunta. Bueno, depende qué tratamiento vayas a utilizar. Entonces, y qué materia prima vayas a utilizar. Entonces, si vas a utilizar raquis, hoja, cáscara del banano, pseudotallo, entonces ahí va a depender el rendimiento. Entonces, por ejemplo, raquis, muy bien. Entonces, con el raquis, por ejemplo, uno de los mejores rendimientos es utilizando ácido hipocloroso. Utilizando ácido hipocloroso, estamos hablando que se obtenía aproximadamente un rendimiento de 45 gramos por litro de este procesamiento. Entonces ahí también tienes que ver qué tipo de microorganismo va a utilizar.
Entonces, la combinación de enzimas. Entonces, pero aproximadamente esos son los rendimientos. Por una tonelada de raquis, más o menos estarías produciendo 112 litros. Un galón está en 3,78 litros. Entonces, ahí se podría hacer la relación. ¿Sí? Eso con el raquis. Y utilizando alguno de estos procesos que están aquí. Entonces, el proceso que yo más te recomendaría es utilizar ácido hipocloroso. Si piensas en la parte ambiental también, porque el ácido hipocloroso a la final se degrada y entonces el impacto ambiental no es tan alto cuando se utiliza ácido hipocloroso. En cambio, con los otros agentes oxidantes no ocurre lo mismo. Ya, en una tonelada más o menos se obtiene 112 litros de bioetanol, en una tonelada de raquis. 112 litros aproximadamente. Pero también va a depender del tipo de enzima o de microorganismo que utilices. Entonces, no todas las Saccharomyces, que es la principal, el microorganismo modelo que se encarga para la fermentación, que se utiliza para la fermentación, no son lo mismo, cambian. De hecho, se venden, uno puede encontrar en estas tiendas o lugares donde venden reactivos y enzimas, se va a encontrar con que hay enzimas, distintos tipos de Saccharomyces que tienen un rendimiento variable. Entonces, también eso vas a necesitar. Ya, el etanol, no, el etanol no es tanto así. Bueno, es consumible, pero depende, o sea, la destilación. En la parte superior del destilado, tú vas a obtener el etanol más puro. Este etanol se lo puede consumir, pero se lo utiliza más para el tema o se lo ha utilizado más para el tema de energía. Sin embargo, no, por ejemplo, te lo podrías colocar directamente a la piel, servir como un agente sanitizante y no habría ningún problema. Siempre y cuando es que en la destilación tú vas a tener el producto más purificado en la parte superior de la torre. Entonces, es allí en donde tú tienes que, más que todo en la parte del proceso, tomar en cuenta que utilices el etanol que esté a un 99% de pureza. ¿Ya? Ese es el porcentaje que debe tener para el combustible, dependiendo también del tipo de combustible, porque hay combustibles que no pueden tener ninguna gota de agua, entonces ese combustible se llama, o ese alcohol se llama alcohol anhídrido, que es 100% alcohol. Por lo general el alcohol no es 100%, el alcohol tal cual no tiene 100%, es 99%, 95%, 97%, pero el de combustible sí debe llegar a 100%, alcohol anhídrido. Ya, entonces ahí viene la parte del análisis tecnoeconómico. Entonces, los costos. En la parte de costos, eso ha sido un problema aquí porque en realidad se hace por simulación. Como ya les comenté anteriormente, esto se va a hacer por simulación. Entonces, cuando toman un valor, es el valor se trabaja con los costos o los valores que se estiman en donde se está realizando la investigación. Por lo general, la mayoría de lo que observamos aquí fueron realizadas en Colombia. Entonces, allí los costos pueden variar. Y ese es el problema del análisis tecnoeconómico, que son simulaciones, lo que se ha podido encontrar referente al bioproducto o los bioproductos obtenidos en la cadena de valor del banano. Y lo que se conoce es así algo muy cualitativo de que efectivamente producir a una cantidad elevada te puede disminuir los costos en la producción de bioetanol. Eso es lo que más o menos se estima, que una producción, estaríamos hablando de 10.000 kilogramos, perdón, sí, 10.000 kilogramos o 10 toneladas de utilizar la biomasa residual. En algunos casos se probó con pseudotallos, en otros con pseudotallo y cáscara. Entonces, sí se pueden obtener rendimientos buenos y a un costo relativamente bajo. Sin embargo, yo pienso que, bueno, la mayoría de investigaciones también lo corroboran así, que es necesario obtener más de un producto para que en realidad los costos del bioproducto disminuyan. Entonces, no solamente obtener el etanol como tal, y ahí viene el concepto de biorefinería, sino obtener otros compuestos de valor agregado.
por ejemplo, tal vez glucosa o biopolímeros o biogás, entonces que también lo vamos a analizar. Obtener más de un producto va a ayudar a reducir los costos. A esto se llama etanol de segunda generación, porque se utiliza justamente la biomasa residual agrícola. Se conoce que en realidad lo que hay en las investigaciones es que por lo menos ahora no es tan rentable como obtener otras fuentes de energía. Obtener bioetanol de esta manera, o sea, solamente obtener bioetanol y nada más, sin hacer uso de la biorefinería, no te va a abaratar los costos. Incluso los costos pueden ser superiores. Cuando hablamos perdón un ratito. Cuando hablamos de la huella o el análisis de ciclo de vida en la cadena de valor del banano, tenemos un rango que es bastante disperso, o sea, tiene un rango bastante elevado. Ya ahí voy a contestar algunas preguntas. Entonces, por ejemplo, ahí está el rango de 220 a 1.77 kilogramos de dióxido de carbono por kilogramo de banano cosechado. Esto es así porque va a depender, bueno, el tipo de cultivo, si es un cultivo orgánico, si es un cultivo convencional, se tomó en cuenta el transporte, si no se tomó en cuenta el transporte, cosas como esas. Entonces, cuando no se toma en cuenta el transporte, que es la etapa que aporta mayor contenido o la que tiene la mayor carga ambiental, se puede decir, o los estudios han determinado, que la parte de la producción primaria y la etapa del embalaje son las que tienen el mayor porcentaje, sin tomar en cuenta la etapa de transporte, ¿sí? Entonces, más o menos, en este rango está la huella de carbono y la huella hídrica para los cultivos del banano. Obviamente, tomando en cuenta lo que mencioné anteriormente. Hay cultivos orgánicos, hay cultivos convencionales y va a haber una variación. Este es el diseño que se propone. Poder utilizar y recopilar en la producción primaria esta biomasa residual, como por ejemplo la hoja del banano y el pseudotallo que se quedan en el cultivo, y poderlo utilizar, realizar un pretratamiento que puede ser físico, químico, el raquis del banano también dirigirlo hacia allá y mediante el pretratamiento y la hidrólisis enzimática poder obtener una fuente de carbono como la glucosa y someterlo a una fermentación. Una vez que se fermenta o una vez que pasa la etapa de fermentación, y ahí podemos tener distintos bioproductos, o sea, o bien bioenergía o bien biopolímeros u otros compuestos como ácidos lácticos, ¿sí? Esto es lo que se propone. Una vez que este bioproducto sirve como insumo para un proceso de base biológica y obtener un producto bio, ¿sí? Que puede ser un fertilizante, que se puede utilizar para el empaque, que se puede utilizar también como combustible o como fuente de electricidad. Y eso es lo que se propone. En el diagrama ustedes podrán observar que la cáscara de banano ha sido recolectada de una empresa, de la empresa o de una industria que procese esta materia prima, que es el banano. Entonces, es lo que se propone, poder utilizar estos residuos que sirvan de insumo de materia prima para otros procesos y obtener procesos de base o productos de base biológica que vuelvan a ingresar a la cadena, como los nuevos insumos de la cadena de valor del banano. Como este estudio se basó más que todo en el tema de combustible, en el tema de empaques, nosotros lo que hicimos fue analizar, bueno, cuánto se utiliza en los cultivos para estimar si es posible que ¿cómo se llama? Si es posible que al momento de valorizar la biomasa residual, sea sostenible, si el sistema es sostenible.
Entonces, mediante los conceptos que se han recogido y la información recolectada, se pudo estimar que efectivamente solamente en la etapa de energía el sistema es autosostenible o se puede sostener autosustentable. O sea, podemos utilizar la biomasa residual solamente utilizando raquis, hojas y pseudotallos sin pensar en utilizar la cáscara por la dificultad que conlleva utilizar esta materia prima, y se demuestra mediante cálculo o se estima que efectivamente es factible utilizar esta biomasa para sostener el sistema. Y que quisimos hacer algo sobre el empaque, cómo podemos cambiar la parte o el material de empaque, que es un tema que, como ustedes se dan cuenta, corresponde al 17% del impacto ambiental o de la huella de carbono, perdón, de la huella de carbono que se genera dentro del cultivo. Sin embargo, hasta el momento no hay información que me permita estimar ese cálculo, si es factible o no. ¿Cuáles son las barreras? Las principales barreras que encontramos cuando hablamos de economía circular y de sostenibilidad es el tema y que estén direccionados a los cultivos o a cambiar o a lograr esa transición de un cultivo de un modelo lineal a un modelo circular. Es el gobierno una de las principales barreras por la burocracia en el tema de procesos de desarrollo y la estabilidad política. O sea, no hay incentivos o se piensa que no hay la suficiente cantidad de incentivos para que los agricultores cambien su modelo. Y asimismo no va a haber la suficiente estabilidad política, por lo menos en los países de América Latina, en donde termina el periodo y cambian todo lo que es la parte, el régimen, ¿no? ¿Verdad? Cambia todo lo que es los estatutos legales. El sector privado, por lo general, la barrera que encuentra es que los costos de la tecnología, cambiar, por ejemplo, si yo quiero utilizar un bioproducto como insumo, me va a tocar cambiar el proceso y eso va a aumentar los costos de tecnología, la infraestructura, tal vez no hay personas o no hay lo suficiente el personal capacitado para esos procesos. Además que los requisitos y las normativas. Entonces esas son barreras que presenta el sector privado. La sociedad no está muy acostumbrada al consumo, o sea, la falta de conocimiento de este tipo de mercado y su poco consumo de productos de base biológica es lo que podría también ser una barrera. Y bueno, la academia. Todavía se considera que el uso o la valorización de la biomasa residual todavía, o del uso de biorefinería, es algo de nicho. O sea, todavía no hay el suficiente desarrollo de técnicas que me permitan valorizar y obtener un mayor rendimiento de esta biomasa residual. Conclusión. Con respecto a las características de la materia prima, podemos ver que que la biomasa del banano que se genera en el sistema de producción tiene una composición en cuanto a celulosa que se la puede considerar como bastante, o sea, es bastante aceptable. Y sin embargo, hay que analizar todavía esa variabilidad que tiene en cuanto a su composición y cómo eso afectaría los procesos o las etapas de las operaciones en la biorefinería. La suficiencia. En cuanto a suficiencia del sistema, se pudo estimar que al utilizar esta biomasa residual, es factible que el sistema pueda utilizar insumos, o sea, pueda utilizar insumos valorizados que se han reingresado a la cadena de producción, utilizando los residuos de la biomasa residual. El análisis tecnoeconómico y el análisis de ciclo de vida nos permitirán aumentar la eficiencia y mejorar estas etapas de producción. Con respecto a la parte económica, se considera que la mejor forma de afrontar este tema
y de que sea sostenible y que se pueda en algún momento los costos ser menores que a los productos obtenidos por síntesis del petróleo, es mediante el uso de biorefinerías. Dentro de las barreras van a estar las cuestiones culturales y económicas más que todo. Entonces, por ejemplo, una de las barreras que tal vez no mencioné es, ¿estaría el agricultor dispuesto a utilizar esa biomasa residual, recolectarla y enviarla o llevarla a un sitio específico para que sea procesada? ¿En cuánto sería o cuáles serían, tal vez si él la vendiera o recibiera un valor adicional por esta biomasa residual? Entonces, ¿cuáles serían esos incentivos económicos que recibiría el agricultor? ¿Cómo serían los precios? Sí, y la etapa cultural también. Se estima que los agricultores con mayor edad son los más reacios a sacarle un aprovechamiento a esta biomasa residual. En cambio, aquellos que ya tienen un poco de conocimiento, se estima eso, que aquellos agricultores que son más capacitados o que han recibido una capacitación, son más propensos a ellos a ver un negocio en este tipo de biomasa, al utilizar la biomasa residual del banano. Y esto es lo que nosotros hemos pensado o hemos analizado. Y creo que está resumido en esta gráfica. Cómo darle la vuelta, cómo poder cerrar el ciclo en la misma cadena de valor del banano, que esto sea más sostenible, lograr una transición de un modelo lineal a un modelo circular, referente a la bioeconomía circular. Gracias.